Bien, bueno, entonces, vamos a hacer 3 ejercicios de sistema francés. Bueno, el 2 nos dice, se solicita un préstamo de 80.000 pesos a pagar en 20 cuotas mensuales iguales vencidas por sistema francés. Se cobra una tasa de interés del 35% nominal anual y nos dice calcular los intereses totales, la amortización contenida en la séptima cuota, el saldo de deuda con 9 cuotas pagas. Y bueno, después el punto B lo hacemos. Entonces, datos, tenemos un valor actual del préstamo de 80.000, bueno, son 20 cuotas mensuales y nos da una tasa que en principio es una tasa nominal anual. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es conseguir la tasa acorde al periodo que vamos a necesitar usar, que en este caso es mensual, ¿sí? Nos pide que las cuotas están dispuestas en 20 cuotas mensuales. Bien, si es una tasa nominal anual, lo que tenemos que hacer es dividir esa tasa nominal anual por 360, ¿sí? Porque es anual, y multiplicarla por 30 porque es una tasa nominal anual, se entiende con capitalización mensual, ¿sí? Y llegaríamos entonces a una tasa del 0,029, más o menos, ¿sí? Que es lo que está hecho de este lado. Bien. Después me pide lo que son los intereses totales de todo el préstamo, ¿sí? Como dijimos, los intereses totales los podemos sacar eh, haciendo la diferencia entre lo que yo recibí de plata versus lo que yo pagué, ¿no? Si yo pago 20 cuotas de determinado monto y recibo 80.000, bueno, la diferencia entre lo que yo pagué y lo que recibí justamente va a ser el interés, ¿sí? Que está contenido en todo el préstamo. Esto sirve solamente, ¿no?, si estamos hablando del interés total de todo el préstamo, ¿sí? Bien, entonces para hacer eso, ¿qué necesitamos primero? ¿Cuál es el valor de la cuota? Bueno, y nosotros sabemos que para obtener ese valor de la cuota, podemos calcular si el valor actual de todas las cuotas tiene que ser igual al valor del préstamo. Bien, entonces sabemos el valor del préstamo y para hacer la fórmula de valor actual lo único que necesitamos es el número de periodos, que lo sabemos, son 20 cuotas mensuales, y la tasa de interés mensual, ¿no?, que ya la obtuvimos. Bien, una vez que tenemos todos esos datos, lo único que deberíamos hacer es despejar el valor de la cuota, ¿sí? En este caso, nos da que la cuota, que siempre va a ser constante, igual para todo el periodo, porque estamos en sistema francés, es de 5.335,91. Bien. Cualquier duda que tengan, me paran. Si estoy yendo muy rápido, también me dicen y me frenan y vuelvo a explicar, ¿sí? Sin ningún problema, porque este es un tema que es un poco más complejo que el anterior, ¿sí? Vamos a ir más detenidamente. Bien, entonces, como dijimos, teníamos que calcular los intereses totales desde el periodo 0 hasta el periodo 20, ¿sí? Todas las cuotas. Entonces, lo que vamos a hacer es la diferencia justamente de lo que pagamos versus lo que recibimos. Entonces, nosotros vamos a haber pagado 20 cuotas de 5.335,91 y vamos a haber recibido 80.000, ¿sí? La diferencia de lo que pagamos y lo que recibimos va a ser el interés. Y en este caso, el interés total nos da de 26.718,2, ¿sí? Bien, después nos pide la amortización contenida en la séptima cuota, ¿sí? Esa es la amortización en 7, en el momento 7. La amortización en 7, si recordamos las fórmulas que vimos hace un ratito, sabemos que la podemos relacionar con la amortización del primer periodo, ¿sí? Va a estar relacionado por 1 más la tasa de interés, elevado a las 6 periodos, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener que llegar a la amortización en 7, ¿sí? Entonces, tenemos que obtener, ¿sí?, la tasa de interés ya la tenemos, sabemos que son 6 periodos que tenemos que llevar esa amortización al momento 7, por lo tanto, tenemos que elevar ese 1 más la tasa de interés a las 6. Y lo único que nos falta es la amortización en 1. La amortización en 1, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, nosotros sabemos que la cuota, que es constante, y ya tenemos el dato del valor, va a estar constituida por una parte de amortización y una parte de interés, ¿sí?
Es decir, que la cuota va a ser el interés en 1 más la amortización en 1. Despejando eso, podemos decir que la amortización en 1 va a ser igual a la cuota menos el interés en 1. Y el interés en 1 va a ser el total de la deuda por el interés, ¿sí? Recordemos que siempre el interés se calcula sobre el saldo anterior y en el momento 1 el saldo anterior es toda la deuda, ¿sí? Esta B es el total de la deuda. Bien, entonces de acá tendríamos todos los datos, ¿sí? Sabemos cuál es el valor de la cuota, que lo calculamos en el inciso anterior, que es 5.335,91. Sabemos el valor del préstamo, porque es dato, es 80.000. Y sabemos el valor de la tasa de interés, que es 0,029, ¿sí? Una vez que tenemos esto, bien, tenemos la amortización en 1 y entonces a partir de esta relación con la tasa de interés podemos llegar a obtener la amortización en 7. La amortización en 1 nos da 3.002,6 y eso por 1 más la tasa de interés, que es 0,029 elevado a la 6, nos da 3.568. ¿Sí? Bien. Y después nos pide el saldo de deuda con 9 cuotas pagas. Entonces, el saldo de deuda con 9 cuotas pagas significa que si son 20 cuotas y yo tengo 9 cuotas pagas, nos faltan pagar 11 cuotas. Y como vimos en las formulitas del principio, ¿sí? En toda la introducción, si yo quiero saber el saldo al momento 9, yo podría traer a valor actual, ¿sí? Al momento 9, podría traer las cuotas que me faltan pagar a valor actual. Es decir, que me van a faltar pagar 11 cuotas de 5.335,91. ¿Sí? Si aplico la fórmula de valor actual con la tasa de interés que ya conocemos, los periodos son 11 y la cuota ya la sacamos, ¿sí? Podemos saber que el saldo en 9 es de 49.590,65. Bien, ¿hasta acá alguna duda con este primer inciso? ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Bien, el inciso B me dice que el saldo al momento 12, que calcule el saldo al momento 12 si se desea realizar en dicho momento un anticipo de capital de un valor igual a la suma de 4 cuotas. Bien, entonces, primero, ¿cuánto es el valor de 4 cuotas? ¿Cuánto es lo que yo quiero poner de anticipo? Bueno, sabemos el valor de la cuota, que es 5.335,91. 4 cuotas son 21.343,64. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Me dice, calcula lo que te falta pagar al momento 12. Ese es el saldo en 12, ¿sí? Pero ten en cuenta que vos vas a realizar un anticipo del valor de 4 cuotas. ¿Qué significa esto? Que vos vas a ir y pagarle al que te dio el préstamo el valor de 4 cuotas. Te los pagás en ese momento, con lo cual es pura amortización, ¿sí? Es puro descuento de lo que me falta pagar, ¿sí? No tiene interés, no tiene nada. Entonces, yo voy, calculo el saldo, lo que me falta pagar en 12. Me da un monto. Y eso que me falta pagar, le digo, bueno, me faltaba pagar tanto, te doy 21.343 pesos para que me queden menos para pagar, ¿sí? Es pura amortización. Entonces, lo que tengo que hacer es saber cuánto me falta pagar en 12. Para eso calculo el saldo en 12 y lo hago de la misma manera que hice el saldo en 9, ¿sí? En el momento 12 me van a faltar pagar 8 cuotas, con lo cual hago el valor actual de esas 8 cuotas, ¿sí? Son todas cuotas que valen 5.335,91. El valor actual necesitamos, para calcular el valor actual necesitamos la tasa de interés que la tenemos, y son 8 periodos, ¿sí? Calculamos y nos da que nuestro saldo es de 37.583,17. Eso es lo que debemos al momento 12. Entonces, nosotros debemos 37.000 pesos. Y vamos y le damos además 21.343 pesos. Listo. En ese momento, entonces, ¿cuánto vamos a deber? Bueno, 37.583 menos lo que voy y pago, 21.343. Es decir, que mi nuevo saldo a ese momento, como fui y pagué un anticipo, es de 16.239,5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bueno, sí. perfecto, muchas gracias.
A ver, capaz yo tengo cosas en el chat y no las veo. Ah, bien, me dicen que por ahora bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Si no, ya pasamos al que sigue. Como ven, siempre es un poco aplicar las fórmulas que se ven, ¿sí? De saldo, de amortización, de tasa de interés, de cuota. Siempre son esas fórmulas que, si sabemos entenderlas, que es muy importante saber entenderlas porque después se nos empiezan a sumar sistemas de préstamos, ¿sí? Tengan en cuenta que son 4 sistemas de préstamos, que esos 4 sistemas de préstamos, cada uno tiene su fórmula para calcular la cuota, cada uno tiene su fórmula para calcular el saldo. Entonces se nos empiezan a mezclar y tenemos que tener bien en cuenta por qué estamos haciendo cada cosa, y así las fórmulas se aprenden más rápido, ¿sí? Y no nos equivocamos de sistemas, digamos, de sistemas de préstamos. Bien. Bien, vamos al ejercicio 15. Me dice, luego de abonar la tercera cuota en la cancelación de un préstamo por 120.000 en 5 pagos cuatrimestrales vencidos al 10% de interés cuatrimestral, se estudia extender el plazo original en 2 periodos, es decir, se le agregan 2 periodos, llevándose la tasa al 12% a partir de ese momento. Calcular la fila correspondiente al último pago del cuadro periódico. Bueno, no sé si tienen en mente el cuadro periódico, quizás Clara ya les mostró uno, que el cuadro periódico es en donde aparece el saldo al inicio. De ese saldo, ¿cuánto pago de cuota? ¿Cuánto pago de interés? ¿Cuánto es la amortización? ¿Cuál es la amortización acumulada? Y por lo tanto, ¿cuál es el saldo final? ¿Sí? Es como un cuadro de Excel en donde se va haciendo periodo a periodo cómo se va desarrollando el préstamo, teniendo en cuenta todos esos conceptos, y se llega a un saldo final cuando se termina de pagar el préstamo de cero, ¿no? Entonces, lo que nos pide es calcular esa última fila de ese cuadro periódico. Es decir, que vamos a tener que calcular la última fila del sistema de préstamo ya modificado, digamos, ¿no? Porque lo que me dice acá es que este sistema de préstamo tenía 5 cuotas, pero al momento de llegar a la tercera cuota, se decide cambiar el periodo, el plazo, ¿sí? Se le extienden 2 cuotas más, ¿sí? Como se ve acá. Yo tenía, esta era la primera forma del préstamo, ¿sí? Llegaba hasta 5 con una determinada cuota constante para todos los periodos. Pero llegado el momento 3, se decide de alguna manera refinanciarlo, y en vez de que queden 2 cuotas, quedan 4 cuotas, que obviamente van a ser de un valor distinto, y que además la tasa de interés antes era del 10 y ahora pasa al 12, ¿sí? Entonces me pide calcular esa última fila de ese cuadro, teniendo en cuenta ya este sistema, ¿no? O sea, la última fila estaríamos parados en 7, ¿sí? Entonces necesitaríamos calcular el saldo en 7, o sea, el saldo inicial sería en 7, el saldo al inicio, la cuota que pagué en ese momento, el interés que pago en 7, la amortización que pago en 7, la amortización acumulada en 7 y el saldo final en 7. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito calcular. Entonces, empecemos por las cosas fáciles. Si yo digo el saldo final al momento 7, ¿cuál es? Bueno, tienen ahí escrito, ¿no? Pero pensándolo, ¿cuál es? ¿Cuál es el saldo al final del préstamo, cuando yo supuestamente ya termino de pagar las cuotas? Nada, ya pagaste todo. Ya pagué todo, no me queda saldo, ¿sí? Fácil, listo. Ahí ya me saqué una cosa, listo. El saldo en 7, el saldo final en 7, tiene que ser 0, porque yo ya terminé de pagar todo. Ahora, la amortización acumulada en 7, ¿cuánto tiene que ser? Sin hacer ningún cálculo. El valor del préstamo. El valor del préstamo, ¿sí? Si yo digo que tengo un saldo final de 7, es porque ya amorticé todo el préstamo, ya pagué todo. Entonces la amortización acumulada va a ser justamente el valor del préstamo. Listo. Me saqué 2 celdas de ese cuadro sin hacer ningún cálculo. Bien, ahora pasamos a algo un poquito más complejo. Bien, me pide la cuota en 7. Pero el problema es que la cuota en 7 es la cuota modificada, ¿no? O sea, yo voy a haber empezado a pagar en el primer momento una cuota, pero después esa cuota se me modifica porque se me refinancia ese préstamo, ¿sí?
Entonces, siempre que tengo una refinanciación, una modificación del préstamo, cuando hay algo que me cambia de lo que yo venía, lo que tengo que hacer es pararme al momento de cambio y calcularle el saldo, ¿sí? Es decir, yo hasta este momento pagué tanto y me faltaba pagar tanto. Esto que me faltaba pagar, lo voy a refinanciar de esta forma, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cuánto me faltaba pagar al momento 3, que es el momento de la modificación, para saber cómo lo voy a refinanciar después, ¿sí? Para saber el saldo al momento 3, lo que tengo que conocer es el valor de la cuota, ¿sí? Porque si se acuerdan, el saldo de manera prospectiva lo hago como el valor actual de las cuotas que me quedan pagar. Entonces, primer paso es calcular la cuota original, ¿sí? La cuota que yo empecé pagando, que no va a ser la misma que la cuota que voy a tener en 7. Entonces, esto lo hago de la forma que ya sabemos, ¿no? Si yo quiero calcular la cuota, bueno, si yo traigo al valor actual todas las cuotas, me tiene que dar el valor del préstamo, ¿sí? Entonces, 120.000 va a ser igual al valor actual de esas 5 cuotas, que no sé el valor, pero tengo la tasa de interés y tengo todos los demás datos para poder despejar ese valor de la cuota. Bien, entonces la cuota original me da, despejando de esa fórmula, 31.655,7. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, entonces como decíamos, tengo que calcular cuánto es lo que me falta pagar al momento de que yo decido refinanciarlo o cambiar el préstamo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuánto es lo que me queda de préstamo a ese momento? Y lo que me queda de préstamo es justamente el valor actual de las cuotas que me faltan pagar, ¿sí? Si yo estoy en el momento 3, es decir, que ya pagué la cuota 1, pagué la cuota 2 y pagué la cuota 3, entonces lo que me falta pagar es la cuota 4 y la cuota 5, ¿sí? Me faltan pagar 2 cuotas. Las traigo a valor actual, ese momento, al momento 3, y me da que esas 2 cuotas, tengo la tasa de interés, tengo el valor de las cuotas, y sé que son 2 periodos, y eso, el saldo al momento 3, me da de 54.939,64, ¿sí? Eso es lo que yo decido refinanciar, porque es lo que me falta pagar. Entonces, eso es lo que a mí me van a refinanciar de otra manera. ¿Cómo? Bueno, me van a extender, me van a hacer 2 cuotas más, ¿sí? Me van a extender el plazo en 2 periodos más, y me van a cambiar la tasa de interés. Pero yo de acá ya sé que lo que me faltaba pagar, o sea, el valor de ese nuevo préstamo, que ahora está refinanciado, es el saldo en 3, justamente, ¿no? O sea, lo que me faltaba pagar eran estos 54.939. Y eso lo voy a pagar ¿cómo? Bueno, en 4 cuotas, si volvemos al gráfico, acá estaría el saldo en 3, que son esos 54.000. ¿Y cómo lo voy a pagar? Bueno, lo voy a pagar en 4 cuotas, ¿sí? Porque antes me faltaban pagar 2 cuotas y ahora se me extendieron 2 más. Lo voy a pagar en 4 cuotas y con una tasa de interés del 12%, ¿sí? Es como si tuviera un nuevo préstamo. ¿Y qué hago? Bueno, vuelvo a calcular lo mismo con el valor del nuevo préstamo, que me coincide con el saldo en 3 del primer préstamo. Calculo el valor actual de todas las cuotas, me tiene que dar igual al valor del préstamo. Con lo cual, tengo todos los datos, ¿sí? Tengo el valor actual, tengo el valor de ese préstamo, que es justamente el saldo, ¿sí? Que lo saqué acá, que es 54.939. Tengo el valor de la tasa de interés y sé que son 4 periodos que me quedan. Despejo, y esta cuota prima, ¿sí? Esta cuota nueva, es de 18.088,02. Bueno, esto quedó claro porque este saldo en 3 es el valor de mi préstamo nuevo. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, bien. Esto es importante y es una de las cosas quizás más complicadas que nos pueden pasar en sistema de préstamos, ¿sí? Porque nos pueden decir que de un momento a otro me cambia el sistema, me cambia la forma de pago, me cambia lo que sea, y lo que tengo que hacer es justamente eso, pararme en ese momento, calcular cuánto es lo que me faltaba pagar y qué es lo que estoy refinanciando, qué es lo que estoy cambiando. Bueno, estoy cambiando tanta plata. Entonces, de ahí se parte y se calcula lo que se necesita, ¿sí? Bien, otra cosa que necesitamos, ¿sí? Hasta ahora hicimos
el saldo en 7, el saldo final, que dijimos que era 0, la amortización acumulada, que dijimos que era la totalidad del préstamo, y calculamos la cuota en 7, ¿sí? Que es esta cuota prima, que es igual para todos los periodos, desde el 4 al 7, pero bueno, la cuota en 7 es esa. Bien, entonces podemos calcular el saldo anterior, ¿sí? Es decir, el saldo inicial, el saldo en 6. Entonces, ese saldo en 6, ¿qué va a ser? ¿Cuántas cuotas me van a faltar pagar en 6? Me falta pagar una sola cuota. Con lo cual, si lo calcula de esta manera prospectiva que vimos, ¿sí? El valor actual de una sola cuota, ¿sí? Trayendo las cuotas que me faltan pagar, me falta pagar una sola, el valor actual de una sola cuota, no hace falta que apliquemos ninguna fórmula, es simplemente el valor de la cuota que ya calculamos, descontado un periodo a la tasa de interés del 12%, y eso me da, bueno, el valor de la cuota ya lo sabemos, y la tasa de interés la sabemos, es un periodo, y eso me da 16.150, ¿sí? Ese es el saldo que tengo inicial. Si me voy a lo que es el cuadro ese de Excel, el saldo al inicio que tendría al momento 7, con el cual comienzo, es igual al saldo en 6, o el saldo final en 6, que sería 16.150. El saldo final dijimos que era 0, el saldo inicial es 16.150. Bien. Entonces tenemos el saldo anterior, saldo inicial, saldo final en 6, como le quieran llamar. Me falta el interés que pago en 7 y la amortización que pago en 7. Empecemos con el interés que pago en 7. Como sabemos, el interés se calcula siempre sobre el saldo anterior, ¿sí? Entonces, ya sabemos el saldo anterior, porque lo acabamos de calcular. El saldo anterior es el saldo en 6, el saldo inicial. Y la tasa de interés ya la conocemos porque es dato. Entonces, el interés que pago en el periodo 7 es 16.150 por 0,12, que es la tasa de interés. Eso me da 1.938. Y entonces solo me queda calcular la amortización en 7, ¿sí? Y si tengo en cuenta que la cuota que yo pago en 7 está constituida por amortizaciones más intereses, entonces puedo decir que la amortización que pago en 7 va a ser justamente el valor de la cuota menos el interés que pagué. Tengo el valor de la cuota, tengo el valor del interés que lo calculé recién, puedo llegar al valor de la amortización, ¿sí? Entonces, el valor de la cuota es 18.088, ya lo habíamos calculado, es esta cuota prima, ¿sí? Acordémonos. Y el interés lo calculé en el inciso anterior y es de 1.938. Con lo cual, la amortización en el momento 7 va a ser de 16.150. Y o casualidad, ¿qué pasa? Es igual al saldo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me faltaba pagar es justamente la amortización que tengo que hacer. Es lo que tengo que pagar. Lo que me falta pagar al momento anterior es justamente lo que tengo que pagar en el periodo 100, en el periodo 7. ¿Sí? Eso sí o sí me tiene que dar igual. Es decir, este paso D nos lo podríamos haber ahorrado, no haberlo calculado, una vez que ya habíamos calculado este saldo en 6. ¿Sí? Eso solo se da en el momento antes de terminar el préstamo, porque me falta solamente pagar una cuota de amortización. Si no, esto no se daría. Bien. ¿De este ejercicio quedó alguna duda? No. ¿Se entendió todo? Bueno. Muy bien. Bueno, vamos entonces con el último ejercicio de sistema francés y después ya los libero. Bien, lo que me dice es que una deuda se abonará por el sistema francés en 10 años con cuotas mensuales vencidas de 4.000 pesos al 25% nominal anual. Y me dice, ¿en qué periodo el total amortizado alcanza el 25% de la deuda original? Bien, entonces, los datos sabemos que es un sistema francés, que son 10 años, es mensual, con lo cual tenemos 120 cuotas. La cuota nos lo dice, es de 4.000.
y tenemos una tasa nominal anual de 0,25, ¿sí? Entonces, si sabemos que tenemos una tasa nominal anual y que lo vamos a necesitar para periodos mensuales, lo primero que hacemos es hacer esa equivalencia de tasas, ¿sí? Y obtener la tasa que necesitamos, que es la tasa efectiva mensual. Bien, si hacemos el cálculo de la TNA para pasar a efectiva mensual, es 0,25 dividido 360 por 30, ¿sí? Y eso nos da, bueno, acá yo lo puse como fracción para evitarme todos los decimales, pero es 1 sobre 48, ¿sí? Bien. Entonces, nos dice en qué periodo el total amortizado alcanza el 25% del total de la deuda original. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la deuda original, porque eso no lo tenemos como dato, y acá nos está pidiendo que el total amortizado sea el 25% de ese monto. Entonces, para obtener ese valor, el total de la deuda, lo que hacemos es justamente lo que hacemos siempre, ¿sí? Descontar, traer a valor actual las cuotas, las 120 cuotas de 4.000 pesos, ¿sí? Para eso tenemos todos los datos, sabemos que las cuotas son de 4.000, tenemos la tasa de interés, tenemos el periodo que es 120, hacemos la fórmula de valor actual, y eso nos da que el préstamo que nos otorgaron era de 175.829,62, ¿sí? Entonces, como nos pide que sea el 25% de esa deuda, calculamos el 25% de ese monto y nos da 43.957,4, ¿sí? Es esto que está acá. Bien, ahora el problema nos pregunta, ¿en qué momento, o sea, en qué n, en qué periodo, si alcanza, o sea, el total amortizado alcanza ese monto de 43.957? Bien, si se acuerdan, nosotros dijimos que una amortización se relacionaba con la anterior, con su, eh, con su anterior, digamos, del periodo anterior, a través de la tasa de interés, ¿no? A través, si yo hago la amortización en 2, va a ser la amortización en 1 por 1 más la tasa de interés, ¿sí? Y así puedo relacionar todas las amortizaciones en relación con la primera amortización. Tenemos en cuenta que a partir de eso podíamos generar la fórmula de valor final, si se acuerdan que vimos al principio. Sabemos que la amortización acumulada la puedo obtener sumando diferentes amortizaciones. ¿Ya me estoy quedando sin tiempo? Faltan 10 minutos para que termine esta reunión. Qué rápido se pasa. Bueno, igual creo que en 10 minutos podemos llegar a redondear este ejercicio. Bueno, si se acuerdan esa fórmula, si alguien me quiere decir si se acuerdan ya no la explico, pero era la suma de las amortizaciones de cada periodo relacionadas siempre a la primera amortización, es decir, que va a ser la amortización en el momento 1, la amortización en 1 por 1 más i, la amortización en 1 por 1 más i a la 2, bueno, así, toda esa fórmula, y voy sumando esas amortizaciones para llegar a la amortización acumulada que quiero, y eso me derivaba en la fórmula de valor final. ¿Sí? ¿La tienen en mente? ¿Sí? ¿No? ¿Están vivos? Sí, sí. Genial, buenísimo. Esto de forma presencial es mucho más rápido. Bueno. Bien, entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Que queremos llegar a la amortización, que es el 25% de la deuda total, que ya lo habíamos calculado, era de 43.957,4. Esa es la amortización acumulada a la que queremos llegar. Y eso lo podíamos hacer a través de la primera amortización y la fórmula de valor final, ¿sí? Para la fórmula de valor final tenemos la tasa de interés, pero no sabemos cuántos periodos son, porque justamente es lo que tenemos que averiguar, en qué periodo vamos a llegar a esa amortización acumulada. Entonces tenemos la incógnita de la n, que es lo que tenemos que averiguar, y la incógnita de la primera amortización, que tampoco la sabemos hasta el momento. Pero la podemos deducir. Para deducirla, para obtenerla, tenemos dos formas, ¿sí? Una es la fórmula que vimos en el ejercicio anterior, que es esta, que lo que me dice es que la primera amortización va a ser igual a la cuota menos el interés que pago en el primer momento, ¿sí? A la cuota le resto el interés, entonces me da la primera amortización.
La cuota ya la sabemos, es de 4.000. Y el interés lo puedo calcular, siempre el interés se calcula sobre el saldo anterior, y en el momento 1, el saldo anterior es toda la deuda, ¿sí? Entonces, puedo hacer la cuota menos el valor de la deuda por el interés, y eso me da 336,88. Eso es una forma. Otra forma, que no se las había mencionado antes, pero es interesante también, ¿sí? Porque depende de qué cuestiones, de qué datos tengan, si pueden hacer una o la otra, quizás pueden hacer las dos como en este caso, es que si yo elevo, si se acuerdan de esto que estábamos hablando recién, de que las amortizaciones están relacionadas a través de la tasa de interés y que yo puedo obtener cualquier amortización de cualquier momento haciendo 1 más la tasa de interés y elevado al periodo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, la amortización en el momento 120, ¿sí? Ay, esto es re difícil de escribir. Bueno, si quiero la amortización en el momento 120, o sea, cuánto pago en el momento 120, yo voy a hacer la primera amortización por 1 más la tasa de interés, que va a estar acá, por 119, ¿sí? Eso, o sea, siempre es elevado a la, si esto es, lo llamamos P, a la P menos 1, ¿sí? Justamente porque de 1 a 2 hay solamente o sea, si yo quiero llegar a la amortización 2, de 1 solo lo elevo a la 1 más i. Entonces, para llegar a la 120, solo lo elevo 119 veces, ¿sí? Pero si yo lo elevo un periodo más, es decir, si yo elevo la amortización, si yo haría la amortización en 1 por 1 más i, qué feo que se escribe esto, a la 120, en el momento, ¿esto qué sería? La amortización que yo tendría en 121, en el momento 121. Y la amortización en el momento 121, ya no tengo nada de interés que pagar, es la cuota, ¿sí? En el momento 120 tengo, mi cuota está compuesta de interés más amortización, pero en el momento 121 solo es amortización, ¿sí? Entonces, mi cuota se puede igualar a la primera amortización por 1 más i a la 120, ¿sí? A la totalidad del periodo, a la n, digamos. Y eso me da lo mismo. Si se dan cuenta, si yo despejo el valor de la cuota, que es 4.000, y hago todo el despeje, me da que la primera amortización es 336,88, que era lo mismo que me daba antes, ¿sí? Esto es otra forma que quizás está más fácil, pero bueno, depende de qué datos tengamos para poder llegar. Bueno, y de acá entonces, si ya tenemos la primera amortización, que sabemos que es 336,88, listo, tenemos todos los datos, lo único que nos queda despejar es la n. Eso lo hacemos otra vez, bueno, empezamos a despejar, ¿sí? Pasamos el 1 sobre 48 del otro lado, le sumamos el 1 que está acá, le pasamos el valor de la amortización, que me olvidé también dividiendo. Bien. Y nos queda 1 más 1 sobre 48 a la n, acá aplicamos el logaritmo, sacamos, bajamos la n, y listo, de acá ya podemos despejar, es aproximadamente 64, ¿sí? Creo que acá puse da 63,7 y como es tiempo, lo redondeamos para arriba, así es 64 periodos. Bien, y rápidamente en estos 4 minutos que nos quedan, vemos el inciso B, que dice: ¿qué amortización extraordinaria debería hacerse en el noveno pago para que las cuotas futuras disminuyeran en un 25% cada una? ¿Sí? Entonces, nuevamente, en el noveno pago se da un cambio de plan, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Como dijimos antes, bueno, si estamos cambiando el plan, en el momento que cambiamos el plan, tenemos que ver cuánto nos falta pagar, ¿sí? Para saber qué es lo que estamos refinanciando, cuál es el monto que estamos refinanciando. Bueno, en este caso, para saber el monto que vamos el saldo en 9 sería ese monto que nos falta pagar en ese momento, hacemos las cuotas que nos faltaban pagar, que son las cuotas de 4.000, nos quedan 111 cuotas de 4.000 en ese momento, hacemos el valor actual de esas 111 cuotas de 4.000, tenemos la tasa de interés, y nos da que este saldo en 9 en ese momento es de 172.532,34. ¿Sí? ¿Qué es esto? Está acá. Bueno, esos 172.000 es lo que nosotros queremos refinanciar de una manera distinta. ¿Cómo
bajando el valor de la cuota el 25%. Si yo hago 4.000 por 0,75 me da 3.000, ¿sí? Es decir, que yo quiero que todas las cuotas a partir de ese momento sean de 3.000 pesos. Y para eso quiero agarrar en el momento 9, pagar mi cuota más plata adicional, amortización extra, para compensar lo que no voy a pagar después con esas cuotas más bajas, ¿sí? Entonces me pregunta, ¿cuánto tiene que ser esa amortización? Bueno, entonces, yo quiero llegar a un monto de 172.000, que va a ser ese valor de ese nuevo préstamo, o esa nueva forma de préstamo. Y eso lo voy a tener a través de 111 cuotas de 3.000, ¿sí? Ahora van a ser 3.000, no van a ser de 4.000, más una amortización extra. Y esta amortización extra no está multiplicada por ningún interés porque está en el momento en que yo estoy analizando. O sea, yo no lo tengo que descontar ni mover para ningún lado. Yo estoy en el momento 9 y esta amortización extra está en ese mismo momento, con lo cual no le tengo que agregar ni quitar ningún interés. Bueno, creo que nos vamos a tener que unir. Bueno, va rápido y si se corta antes, vemos. Bueno, de acá despejamos, tenemos todos los datos, tenemos el valor de ese nuevo préstamo, tenemos el valor de las cuotas nuevas y nos queda despejar la amortización extra. Despejamos y nos dice que la amortización extra es de 43.193. Bueno, nos unimos para ver si hay alguna duda o algo, quizás son 5 minutos más, nos unimos y terminamos la clase ahí. Ahora cierro esta reunión.